Capítulo 71. La salida del cobarde Kakashi regresaba a casa del complejo Senju, que parecía mucho más concurrido ese día. Katsuro incluso estaba demasiado ocupado para enseñarle hoy, así que entrenó solo, distrayéndose. Por desgracia para él, Shizune tampoco estaba allí. Antes incluso de entrar en la casa, Kakashi percibió una atmósfera abrumadora y siniestra. Al abrir la puerta, se detuvo. La visión que tenía ante él paralizó todo su cuerpo. La figura flácida y pálida de su padre yacía desplomada en el suelo. Una espada afilada y mortal yacía inmóvil en su estómago. Un charco de sangre de un rojo escarlata intenso manaba de su cuerpo, creando un pequeño charco superficial a su alrededor y al otro hombre arrodillado sobre él. Katsuro. El patriarca Senju mantuvo un rostro solemne e inexpresivo, y vio que sus ojos estaban vacíos. Una de las manos de Katsuro aferró y estabilizó el cuerpo de Sakumo, mientras que con la otra sostenía el arma alojada en el estómago de su padre, emitiendo un suave resplandor verde que parecía crear un halo cálido y difuso alrededor de la herida, frenando la hemorragia. Kakashi no sabía qué hacer ni qué pensar. Quería creer que esto era solo un sueño. Una pesadilla. Que despertaría después de abofetearse. Pero por mucho que parpadeara o se clavara las uñas en las palmas, la imagen que tenía delante no cambiaba. Katsuro levantó la vista brevemente para ver a Kakashi, pero no intentó hablar, concentrándose silenciosamente en la tarea. Finalmente, después de un momento, Kakashi pudo escapar de su estado de shock y pronunciar una sola palabra, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Papá». Katsuro levantó la vista, miró a Kakashi a la cara y le dirigió una mirada extremadamente preocupada y ansiosa, antes de decirle con severidad: «Hospital». Y con eso, los cuerpos de su padre y Katsuro se desvanecieron. Kakashi se quedó solo, en la oscuridad y el silencio de la casa. El silencio rugía en sus oídos. Parpadeando una vez más, se secó las lágrimas antes de salir corriendo por la puerta y dirigirse al hospital. Katsuro había usado el jutsu de palma mística para estabilizar a Sakumo. Tuvo la suerte de alcanzarlo a tiempo, antes de que su condición superara sus capacidades. Debía haberlo sabido. No, sí lo sabía, o al menos presentía. Debía haber estado aquí y haberlo cuidado. No importa, tengo que concentrarme. Después de que mejore, buscaré más ayuda. Justo cuando terminó de pensarlo, Katsuro sintió que Kakashi se acercaba, percibiendo que el hijo del colmillo blanco dudaba antes de entrar. Sin levantar la vista, continuó su tratamiento con su sensei, incluso al darse cuenta de que Kakashi había entrado, sin palabras e incapaz de decir ni hacer nada. Si se detenía, sus esfuerzos por estabilizar a Sakumo serían en vano. Aún así, Kakashi, lo siento mucho. Pobre chico. Esperaba que la salud mental de Sensei se deteriorara, pero no tanto. A Kakashi también le ha afectado. Ahora tiene que presenciar esto. Al darse cuenta de que había hecho todo lo que podía, solo con sus habilidades de ninjutsu y yo, Katsuro miró a Kakashi. He hecho todo lo que he podido. Ahora que lo he conseguido, necesito más ayuda. Necesito a Tsunade. Hospital, le dijo a Kakashi, indicándole al niño dónde ir para encontrarlos, y rápidamente usó a Flying Reijin para teletransportarse a sí mismo y a su sensei al hospital. Katsuro, cubierto de sangre y cargando cuidadosamente a Sakumo en sus brazos, se teletransportó a la recepción del hospital de Konoha. Su repentina aparición causó revuelo entre los que esperaban, el cual se amplificó al llamar a Tsunade, intensificando sutilmente su voz con chakra. Desafortunadamente para sus allegados, el ruido los obligó a taparse los oídos, y como shinobi médico, Katsuro sabía que causar semejante alboroto en el hospital era malo, pero su desesperación lo venció. Pronto Tsuade corrió hacia él, y al verlo cargando a Sakumo, abrió los ojos de par en par, comprendiendo la gravedad de la situación. Por suerte, no estaba ocupada ni en ninguna cirugía, pero pronto comenzó a prepararse. Inmediatamente comenzó a dar órdenes, y pronto prepararon una habitación a la que Katsuro llevó a Sakumo. Tsunade y Katsuro estaban de pie junto a Sakumo en la cama del hospital, mirándose y asintiendo.
Katsuro había logrado estabilizar la hemorragia mientras la espada aún estaba en el estómago de Sakumo, pero ya había perdido mucha sangre. Respiró hondo y retiró rápidamente la espada, con cuidado de no causar más daño. Pero al instante, la sangre brotó a borbotones. Está perdiendo demasiada sangre. Prepara una transfusión urgente. Le gritó a una enfermera mientras salía corriendo. Por suerte, como figura clave, se conocía el tipo de sangre de Sakumo. Katsuro y Tsunade enfocaron sus palmas místicas en la herida, reparando cuidadosamente cada capa a medida que ascendían. Tsunade suturaba las zonas más dolorosas para facilitar la curación, mientras que Katsuro extraía el exceso de sangre de la herida para evitar bloquear su visión con un cuidadoso uso del chakra del agua y el viento. Tras un par de largas horas vertiendo chakra en las palmas místicas para obligar a Sakumo a acelerar su proceso de curación, finalmente lo curaron lo suficiente como para que no muriera desangrado. La transfusión de sangre fue oportuna, lo que permitió que Sakumo sobreviviera lo suficiente para que Tsunade y Katsuro lo salvaran. Colmillo Blanco seguía en coma, pero se había estabilizado un poco. En ese momento, su cuerpo se encargaría del resto. La pareja suspiró aliviada, aún cubierta de sangre, y finalmente dio un paso atrás. Tras un momento para recomponerse, salieron a informar a Kaxi, quien había estado esperando nerviosamente afuera todo este tiempo. Está bien por ahora. Saldrá adelante, dijo Katsuro, dándole una palmadita al chico en el hombro. Viendo el estado en que se encontraba su padre y sin saber si viviría o moriría, Katsuro se compadecía de él, y de todos, Kakashi era quien más había sufrido por esta terrible experiencia. Estoy despierto. Todo está oscuro. ¿Es el más allá? No, espera. Sakumo, con gran esfuerzo, logró abrir lentamente los ojos. ¿Estoy vivo? Lentamente, estiró la cabeza hacia abajo, hasta el estómago, donde se había apuñalado. Donde debería haber estado la herida, ahora había vendas que la cubrían por completo, y el hombre sintió que la herida, aunque no del todo curada, ya no representaba una amenaza para su vida. La vergüenza inundó al hombre, una vez anunciado en la hoja oculta como el colmillo blanco. Ni siquiera pude suicidarme adecuadamente. Justo cuando giraba su cuerpo para observar a su alrededor, se oyó un fuerte estruendo, seguido rápidamente por un cuerpo que se abalanzaba sobre él. El instinto shinobi de Sakumo se alertó de inmediato ante la velocidad del ataque, pero no pudo reaccionar, aún débil por sus heridas. Pero no era ningún peligro. Al contrario. La vergüenza inundó a Colmillo Blanco por segunda vez al mirar hacia abajo, pero esta vez por una razón diferente. Un niño, normalmente estoico, tranquilo y despreocupado, con el mismo cabello blanco que él, sollozaba a su lado, abrazando con fuerza el cuerpo de su padre. ¿En qué estaba pensando? Ya perdió a su madre, y ahora también a su padre. No puedo creer que de verdad planeara dejárselo a Katsuro, solo para huir de mis propios problemas. ¿Qué clase de padre soy? El arrepentimiento de Sakumo pesaba en el aire. Lo siento, Kakashi, susurró. El sollozo del niño solo empeoró, y sus brazos se apretaron con más fuerza. Al ver a su hijo, normalmente tranquilo y sereno, derrumbarse, Sakumo no pudo contener las lágrimas. Tienes suerte de estar herido, ¿sabes? Sakumo giró la cabeza al oír la voz familiar. Sentado en una silla a su derecha estaba su alumno, amigo y alguien a quien consideraba un hijo más. La expresión del patriarca Senju era una mezcla de ira, alivio y dolor, y otra punzada de dolor atravesó el corazón de Sakumo. Lo sé, susurró. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Olvidaste que tenías un hijo? ¿Olvidaste que aún tenías un estudiante? ¿Amigos? ¿Camaradas? La habitación estaba en silencio ahora, pero Kakashi todavía se aferraba ferozmente a su padre, como si temiera que desapareciera repentinamente, pero Katsuro continuó. ¿Creías que suicidarte te absolvería del fracaso de la misión? ¿Eh? ¿O solo querías una salida fácil? La del cobarde. Capítulo 72.
La sonrisa del diablo. La habitación todavía estaba en silencio, pero Sakumo ahora se giró para encarar a Katsuro por completo, haciendo contacto visual directo con él ahora, y mientras el estudiante y el maestro se evaluaban mutuamente y el primero veía las lágrimas en los ojos del segundo, la expresión dura y la voz de Katsuro finalmente se suavizaron. Sensei, probablemente no entiendo por lo que estás pasando, pero puedo intentarlo. Eres un hombre de honor, deber y sacrificio por la aldea, más que nadie que haya conocido, y valoras esas cualidades inmensamente. Y que tantos en la aldea te hayan dado la espalda de tal manera, deshonrando tu nombre, incluso a la gente por la que salvaste y te sacrificaste, no puedo imaginar lo insoportable que debió ser, y aún así tuviste que pasar por ello. El dolor debió ser insondable. Pero aún así, Katsuro habló más alto, con más determinación. Sensei, no todos te han dado la espalda. Detuviste la misión para salvar a tus camaradas. Tienes a Kakashi, a mí, a Tsunade, a Kusina, a tus propios amigos cercanos, a quienes salvaste en la guerra, a quienes lideraste. Gente que confía en ti, gente que te valora, gente que cree en ti. No eres un fracaso. Sakumo, después de lo que parecieron eones de silencio, finalmente habló. Gracias, Katsuro. De verdad. Pero rompí las reglas, y quienes las rompen son escoria. Katsuro miró fijamente a su amo. Quizás tengas razón, y es cierto pero quienes abandonan a sus amigos son peores que la escoria. Ante sus palabras, padre e hijo miraron a Katsuro, aferrándose a sus palabras, y finalmente, con un profundo suspiro, Sakumo se derrumbó. El colmillo blanco de la hoja, uno de los shinobi más fuertes del mundo, sollozó en silencio frente a su estudiante y su hijo. Todo el dolor por la muerte de su esposa se había desatado. Finalmente aceptó que no se había equivocado, y Kakashi lloró con él. A pesar de las circunstancias, Katsuro no pudo evitar sonreír ante la escena, y se retiró lenta y silenciosamente de la habitación, dejando a padre e hijo algo de privacidad muy necesaria para hablar. Poco después de que la habitación quedara en silencio, Katsuro volvió a entrar. Kakashi por fin se había quedado dormido, aunque en la silla junto a su padre, negándose a irse. Era de esperar, pensó Katsuro. Aunque fuera fuerte y tenaz, seguía siendo un niño. Se quedó despierto toda la noche hasta la mañana esperando a que Sensei despertara. Ahora se merecía descansar. Sakumo levantó la vista. Su expresión era cansada, pero con cierta satisfacción, sin duda producto de la conversación y el tiempo que pasó con su hijo. Eso es bueno. Hay algo que debería saber, Sensei, dijo Katsuro con seriedad. Sakumo recuperó la concentración al instante y le hizo un gesto a Katsuro para que continuara, lo que provocó que este último sonriera para sus adentros. ¿Sigue siendo un shinobi, eh? Me di cuenta de algo. ¿Cómo se filtró información tan confidencial e importante sobre una misión de la clase S? Nunca ha sucedido en mi vida, y supongo que tampoco en la tuya. Y no solo eso. ¿Cómo se propagó tan rápido? Los rumores corren rápido, pero el efecto fue casi instantáneo. Casi como si se hubiera difundido a propósito. Sakumo abrió la boca para protestar, pero Katsuro estaba muy por delante de él y continuó rápidamente. Sé lo que vas a decir, Sensei. Pero por suerte, tengo pruebas. Katsuro inmediatamente utilizó a Flying Raijin para llegar al sello que había colocado en el prisionero Root, lo agarró después de unas breves palabras con los que lo vigilaban y luego lo usó nuevamente para regresar a la habitación de Sakumo, sorprendiendo a Sakumo. Mira, dijo Katsuro, agarrando la boca del shinobi inconsciente y forzándola a abrirla. ¿Reconoces eso? Preguntó, y los ojos de Sakumo se abrieron de sorpresa al ver el sello en su lengua. Es Root, dijo el joven con evidente disgusto. Algunos de mis compañeros de clan y yo estábamos investigando los rumores. Cuando intentábamos rastrear las fuentes, la gente siempre intentaba huir, pero atrapamos a uno. A él. ¿Sabes qué significa esto, Sensei? A juzgar por la expresión del rostro de Sakumo, lo hizo, pero Katsuro continuó de todos modos, asegurándose de que su punto quedara grabado en piedra para que su maestro lo reconociera. Danzo te tendió una trampa, Sensei. Parece que Sarutobi es al menos cómplice.
Recibiste la misión directamente de él, ¿verdad? Te enviaron a propósito a una misión difícil, no, imposible, y en una situación imposible. Planearon esto, Sensei. Y tú también sabes por qué, ¿verdad? Una vez más, Sakumo lo sabía, pero Katsuro continuó de todos modos. Es porque eres un rival para el Hokage. Ese hombre hará lo que sea para conservar su poder, incluso destruir la reputación de quienes le son leales a él y a la aldea, usando tácticas deshonestas y repugnantes, nada menos. Ahora, por fin, ¿lo entiendes, Sensei? Él no es quien creías. Finalmente, Katsuro terminó y miró fijamente a Sakumo, quien cerró los ojos con fuerza, como si estuviera pensando. Finalmente, habló. ¿Pero y por qué? Le dije que nunca y él sabe que nunca y si Katsuro no estaba enojado antes, ahora sí. Así que Sensei incluso le dijo a Sarutobi que no aceptaría el puesto de Hokage, ni aunque se lo ofrecieran, y aún así siguió adelante con esto. No, no lo dejaré pasar. La mente de Katsuro vagó aún más a medida que su furia crecía. Danzo. Él organizó esto. Él lo orquestó y manejaba los hilos de Sarutobi. Sin duda, si Sensei se convertía en Hokage, se negaría a permitir que Danzo actuara con libertad y disolviera la raíz como lo hace el mono tercer Hokage, así que decidió frenar la amenaza antes de que se hiciera realidad. Probablemente no anticiparon que Sensei tomaría medidas tan drásticas, pero la culpa sigue siendo suya. Todo está listo. Ya hice mis investigaciones y encontré su base. Me niego a esperar más. Lo estoy haciendo ahora. Ya no aguanto más, Sensei. No me importa lo que tú, Tsunade o cualquier otra persona digan. Danzo pagará, y pagará ahora. Sin esperar una respuesta, Katsuro usó Flying Raijin y se teletransportó directamente a su destino, un lugar que había explorado previamente por si acaso. La sede de Root. Al entrar, Katsuro fue rodeado casi inmediatamente por Root Shinobi. ¿Dónde está Danzo? Preguntó con voz tranquila pero sepulcral. No hubo respuesta. En cambio, más y más Shinobi Raíz entraron en la habitación. Ya veo. Bueno, en ese caso, déjame darte una opción. Un rayo brotó de su cuerpo y el viento lo rodeó. Quítate de mi camino y vive, Katsuro sacó su espada. O luchar y morir. Hubo un momento de vacilación en la raíz, apenas una fracción de segundo de miedo, pero pronto se superó. El enemigo cargó, pero Katsuro simplemente sonrió. Una sonrisa fría, implacable, casi maligna. Para quienes lo miraban, parecía la sonrisa del mismísimo diablo. Bien. He estado esperando esto. Capítulo 73. Retribución. Mientras el shinobi enemigo se lanzaba rápidamente hacia él y le enviaba una ráfaga de jutsus, Katsuro inició rápidamente el estilo relámpago. Impulso trueno, que ahora requería solo 2 señales de mano, y logró evadir todos los ataques saltando en el aire. No son lo suficientemente rápidos, pensó Katsuro en el aire, pero solo para estar seguro, y para dar ejemplo. Estilo de viento. Modo chakra del viento. El viento se solidificó a su alrededor, envolviendo su cuerpo en una armadura de color blanco y verde, desviando y estrangulando el jutsu que le enviaba el shinobi raíz. Ahora es mi turno. Katsuro inmediatamente pasó al ataque con su espada, apuñalando, cortando, rebanando la raíz, esquivando sin cesar y girando para alejarse de sus ataques. Parada. Esquivar. Cortar. Los Root Shinobi, a pesar de sus abrumadores números, jutsus y ataques, no tuvieron ninguna oportunidad ante el hombre aclamado como Stormbreaker, y pronto su cuartel general fue pintado de rojo. Sin embargo, Katsuro no se detuvo ni un segundo. Daba igual cómo llegaran a la desafortunada situación de ser shinobi raíz. Les habían lavado el cerebro y no dudarían en matarlo. Han estado matando y capturando a miembros de mi clan, pensó Katsuro con rabia, mientras atravesaba el torso de un shinobi y luego decapitaba a otro. He esperado demasiado tiempo por mi venganza. Por la justicia. Danzo, tú y tu preciosa raíz pagaréis, aquí y ahora. Jutsu combinado. Susanoo no Mikoto.
El viento y los relámpagos alrededor de Katsuro comenzaron a fusionarse a su alrededor, y los shinobi raíz rodeados, a pesar de todo su entrenamiento y su presión emocional, no pudieron evitar cesar sus ataques en una mezcla de asombro y terror. Allí estaba el hombre aclamado como rompetormentas y emperador del viento, y la prueba estaba innegablemente ante ellos. La combinación de viento y relámpagos alrededor del patriarca Senju era similar a una tormenta, teñida del mismo verde en los ojos asesinos del hombre. Este hombre, suspiró uno de los shinobi raíz, mientras experimentaba miedo por primera vez en su vida. Pero Katsuro no era un hombre de ladridos y mordidas. Al instante, se abalanzó hacia adelante, su velocidad aumentó exponencialmente. Si la batalla no era desesperada antes, ciertamente lo era ahora. Ante el patriarca, ningún hombre podía mantenerse en pie, y dedos, manos, brazos, piernas y cabezas de la raíz volaban por todo el campo de batalla. Katsuro ni siquiera tuvo que usar ningún otro jutsu. Simplemente Susanoo no Mikoto y su espada fueron suficientes para acabar con lo que parecía ser toda la fuerza de la raíz. Dicho esto, Susanoo no Mikoto era un jutsu compuesto por dos rangos S trabajando en tándem, y la eficiencia de Katsuro con el jutsu, y su destreza en kenjutsu, significaban que era un verdadero torbellino de destrucción y muerte. Su velocidad por sí sola era descomunal, incluso a los Jonin más experimentados les costaba verlo con claridad. Pero de repente, en medio del caos y el derramamiento de sangre, Katsuro sintió otra presencia, más fuerte. Katsuro sonrió fríamente, y la raíz claramente sintió la presencia también, y cesó sus ataques momentáneamente. El caos y el polvo finalmente se asentaron y quedó claro quién había aparecido. Por fin lo lograste, mocoso arrogante. Se acabó para ti. Shimura Danzo había llegado a la batalla. No, Danzo. Son tus intrigas, tu asesinato, tu vida la que se acabó. Burlándose, Danzo no perdió tiempo en avanzar, gritando instantáneamente. Estilo de viento. Esfera de vacío. Idiota, pensó Katsuro, mientras el Susanoo no Mikoto dispersaba el débil intento. Parece que el viento es su naturaleza de chakra. En ese caso y estilo fuego. Grito del pájaro vermellón. Un pájaro de fuego salió disparado de la boca de Katsuro hacia Danzo, y aunque el líder de la raíz intentó bloquearlo con un jutsu de estilo viento, fue inútil. El pájaro de fuego destrozó el jutsu y golpeó a Danzo de lleno en el pecho. Katsuro sonrió con sona. ¿Acaso este idiota no sabe que el estilo viento es débil ante el estilo fuego? La batalla se intensificó. Si en algo era experto el raíz, era en el trabajo en equipo, como se esperaba de esclavos con el cerebro lavado. Bajo las órdenes de Danzo, 4 miembros se movilizaron al instante para rodear a Katsuro, quien estaba ocupado abriéndose paso entre otros, a quienes se les había ordenado dar su vida para frenarlo por todos los medios. Pronto, 4 muros púrpuras comenzaron a erigirse alrededor de Katsuro, usando la formación de las 4 llamas violetas para intentar atraparlo. Al ver que su plan funcionaba, Danzo se sintió más tranquilo, pues con esto podía ganar tiempo para que el mensajero que había enviado al Hokage trajera ayuda. Pero de repente, vio a Katsuro alzar su espada al cielo, y pronto el viento comenzó a fluir hacia ella, acumulándose en su espada y extendiéndose hacia arriba. Creció cada vez más, creando una katana de viento denso de casi 10 metros de altura. Danzo era innegablemente un experto en el estilo viento, y sabía lo difícil que era controlar el viento impetuoso. La pericia en la transformación de formas y naturaleza para crear una espada tan grande era insondable. Estilo de viento. Espada del emperador. Katsuro atacó con la enorme espada, directo a la barrera, que se quebró y desmoronó fácilmente bajo la presión. Pero la espada no se detuvo, y continuó hacia ellos. Evitaron desesperadamente su inminente destino, y la mayoría esquivó la propia espada. Pero la destrucción que siguió al contacto con el suelo hizo volar a quienes estaban cerca, con cuchillas de viento disparadas que les causaron cortes en el cuerpo. Cuando la espada desapareció, dejó una enorme cicatriz en la tierra a su paso, y Katsuro, envuelto en rayos y viento como un dios de la tormenta, permaneció de pie tranquilamente, inclinando la cabeza como si estuviera sorprendido de que siquiera se le enfrentaran.
Estoy sinceramente sorprendido. ¿No han aprendido la lección? Miren a su alrededor. Katsuro se irguió en toda su altura, extendiendo los brazos mientras miraba a su alrededor. Estás aquí, destrozado, magullado y bañado en la sangre de tus camaradas. Dime, ¿qué te hizo pensar que alguna vez tuviste una oportunidad contra mí? Antes de que ninguno de los raíz pudiera responder, el patriarca Senju se movió a velocidades imposibles, derribando shinobi de raíz como vegetales con solo su espada. Ni siquiera necesitó usar ningún otro jutsu, y cualquier jutsu que usaran era fácilmente esquivado. Danzo llamó a algunos de ellos para que lo protegieran mientras realizaba una invocación, y una enorme criatura, mitad elefante mitad tapir, atacó de inmediato a Katsuro succionando el aire a su alrededor. Mientras Katsuro era absorbido, pensó. Típico de Danzo, sacrificar a su gente solo para ganar tiempo. Está confiando en ese shinobi que probablemente fue por el Hokage. No importa. Si el Hokage trae a los líderes del clan, como espero, esto me favorecerá. De todos modos, sobre esta extraña invocación. Danzo realmente es un idiota, ¿no? Katsuro formó las señales de mano para otro de sus jutsu originales estilo de fuego. Aliento del dragón de fuego. El jutsu de rango A desató un torrente de llamas intensamente ardientes desde la boca de Katsuro y, a diferencia de otros estilos de fuego, podía mantenerse escupiendo fuego continuamente durante un buen rato, proporcional al chakra invertido. En definitiva, fue una excelente lección. Antes de que él o Danzo se dieran cuenta, la enorme corriente de fuego se dirigía directamente al interior de la invocación gracias a su succión, mientras el resto la bañaba en llamas. Baku. Rugió Danzo en señal de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Baku estaba muerto o fuera de servicio. Mierda, pensó Danzo, mientras un Katsuro que reía frenéticamente avanzaba hacia él rápidamente. Ahora era solo una batalla 1 contra 1, con el resto de la raíz muerto o herido e incapacitado para luchar. Katsuro había decidido conscientemente eliminarlos a todos antes de centrarse en Danzo. Danzo intentó retirarse desesperadamente usando su jutsu de viento para evitar a Katsuro. Lanzó justus, como el estilo de viento. Gran esfera y onda de vacío, pero Katsuro, con su chakra de viento, era posiblemente el peor rival. Cualquier jutsu de viento inferior al rango A no le afectaba en absoluto, ya que la armadura de viento actuaba como una defensa natural contra su propio elemento. Rápidamente Danzo se dio cuenta de que escapar de Katsuro se estaba volviendo imposible, cambió de táctica y comenzó a exhalar viento para crear una espada afilada hecha completamente de viento con el estilo de viento. Hoja de vacío. Al ver a Danzo lanzarse a una confrontación, Katsuro sintió algo extraño. A Danzo le convenía prolongar la situación, aunque huir fuera imposible, pero en lugar de eso, había decidido dar media vuelta. Katsuro usó su mano libre, sacó 2 kunais de su bolsa, dejó caer uno al suelo donde estaba y lanzó rápidamente el otro, imbuido de chakra del rayo, lo que le otorgaba gran velocidad y poder penetrante. Incluso el viento que rodeaba a Katsuro lo impulsaba, haciéndolo aún más rápido de lo normal. Estilo relámpago. Kunai tormenta. Danzo, a punto de reaccionar, levantó su espada de viento a tiempo, bloqueando y cortando el kunai antes de que pudiera causar daño significativo, pero aún así le permitió a Katsuro estar justo encima de él. Con una ráfaga de ataques, Danzo quedó indefenso, sufriendo numerosas puñaladas y cortes mientras intentaba esquivar, bloquear y retroceder. Debido a sus heridas, Danzo se volvió cada vez más lento, y en un momento, cuando Katsuro estaba a punto de separar la cabeza del cuerpo, hacía señales con las manos, completándolas a tiempo para usar otro estilo de viento. Onda de vacío. Pero en lugar de intentar dañar a Katsuro, lo cual parecía inútil, lo usó para impulsarse hacia atrás mientras saltaba. Entonces, junto a Katsuro, el cuerpo de uno de los ninjas raíz heridos se movió, haciendo una señal con la mano. Al darse la vuelta, Katsuro vio las numerosas marcas explosivas en su cuerpo antes de ver una luz cegadora, seguida de una enorme explosión. Danzo sonrió al ver la explosión. Solo era un mocoso después de todo. Un golpe directo, seguramente se aferra a su vida ahora mismo, algún emperador del viento.
TCH, como usuario del estilo viento, Danzo odiaba ese título en particular de Katsuro, pero eso no le impedía sentirse orgulloso de su aparente victoria. Capítulo 74. Hacia la luz. Katsuro era un hombre con una velocidad de reacción increíble y, además, un alto coeficiente intelectual de combate. Había notado que Danzo intentaba sutilmente atraerlo al lugar cuando dudó de sus acciones, y también había notado al shinobi raíz. Pero sus habilidades estaban llenas de destino. Después de todo, era un usuario del jutsu más rápido del mundo. En un instante, Katsuro estaba a su lado, blandiendo su katana y teletransportándose al kunai que había lanzado antes desde el que había dejado caer. Danzo era un shinobi increíblemente fuerte en su mejor momento, y eso le permitió reaccionar con la vida en juego, retrocediéndolo justo para sufrir un profundo corte en el torso, pero aún así sobreviviría. Pero ahora, estaba realmente desesperado al darse cuenta de que él, un anciano de Konoha y líder de la raíz, estaba perdiendo. El chico no solo era infinitamente mejor que cualquiera de sus shinobi de la raíz en Kenjutsu, sino que también era más rápido que cualquiera que hubiera visto en combate. Lo esquivó. ¿Es tan hábil con el jutsu del sensei? ¿De verdad voy a perder aquí? No puedo hacer nada. No. 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 Mientras el enfrentamiento continuaba, Danzo intentaba desesperadamente salvar el pellejo con un kunai mientras jadeaba. Katsuro, con un ataque particular, cortó directamente el kunai metálico, rompiendo el bloqueo de Danzo. Al continuar, el brazo derecho de Danzo corrió la misma suerte y fue separado de su hombro. Danzo gritó de dolor, mirando hacia abajo con la vista nublada por la agonía y las lágrimas. Yacía despatarrado en el suelo, intentando alejarse de Katsuro, quien había aminorado el paso y caminaba con calma hacia él. Ver a Katsuro cubierto de sangre ajena, con la espada en la mano derecha y caminando amenazante, provocaría pesadillas a cualquier persona con un corazón débil. Me equivoqué. Nunca podría vencerlo. Él no es un hombre, ni siquiera es un shinobi. Esto es un demonio. Con la sangre emanando de su brazo amputado, además de otras heridas infligidas por los fríos e implacables ataques de Katsuro, Danzo comprendió realmente su situación. El miedo lo hizo correr por el suelo, alejándose de su oponente, pero Katsuro continuó avanzando hacia él, agarrándolo del cuello con la mano izquierda libre, levantándolo sin esfuerzo. Con su vida literalmente en manos de Katsuro, Danzo sintió su muerte inminente. No lo había creído antes, pero ahora sí. Katsuro quería matarlo. Joder, tengo que usarlo. No quería desperdiciarlo aquí, pero necesito irme. Danzo se retorció, intentando soltarse del rompetormentas, pero esto solo enfureció aún más a Katsuro, y a medida que apretaba aún más su agarre, el cuello de Danzo fue aplastado lentamente. Incapaz de respirar, bajo el insoportable dolor, el líder de la raíz, antes considerado intocable, ahora estaba siendo asfixiado y sus vías respiratorias destrozadas. Danzo se dio cuenta de que había subestimado enormemente la gran estima de Katsuro por Sakumo, así como su seriedad como líder, y ahora se enfrentaba a la magnitud de su venganza. Aún intentando recuperar el aliento, Danzo hizo una mueca y un gruñido, apartando el brazo de Katsuro, que no se movió, y todo se tensó. Parecía haber calculado mal la situación. Maldita sea. Ojalá Saltobi no hubiera sido tan tonto y me hubiera dejado encargarme de esto desde el principio. Ya es demasiado tarde. Necesito usar el HUT, de ese maldito clan. El pensamiento de Danzo, que creía que sería el último, se vio interrumpido repentinamente por el sonido de un gran grupo de pasos que se acercaba por detrás. Katsuro se giró, con Danzo aún apretando el cuello, para ver al nuevo grupo detrás de ellos, y arqueó una ceja. Un instante de sorpresa le hizo soltar el cuello de Danzo. Allí. Gritó la voz que los guiaba. Al frente del grupo estaba el tercer Hokage. Katsuro. Libera a Danzo. Estás atacando a un anciano. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Suéltalo. Ahora. Intentas traicionar a la aldea. Detrás de Hiruzen, seguía un grupo de shinobi Anbu y muchos de los líderes de clan. Aún así, esto no inmutó a Katsuro, quien continuó apretando la garganta de Danzo. ¿No escuchaste lo que dije?
Suelta a Danzo. Los líderes del clan, otros miembros del clan Sarutobi y los Anbu que lo respaldaban se movieron nerviosos tras el tercer Hokage, sin saber qué hacer. Al principio, el Hokage no les dijo qué estaba pasando, solo que el cuartel general de la raíz estaba bajo una amenaza inminente y altamente peligrosa. Eso los inquietó. Después de todo, la raíz no estaba realmente bajo su control y ni siquiera era supervisada por Hiruzen. Era Danzo quien la controlaba, y todos conocían su naturaleza turbia, astuta y nefasta. Ahora, al ver a Katsuro, líder de los Senju, quien salvó Konoha él solo en la guerra anterior y los ayudó a recibir sus reparaciones de guerra, atacar a Danzo, un anciano de la aldea, con el apoyo del Hokage, no pudieron decidir qué hacer. Ya veo, continuó Hiruzen, esto debe significar que eres un traidor. Entrégate, Katsuro, antes de que las cosas se pongan feas. Pero, para su sorpresa, sus palabras no surtieron ningún efecto en el patriarca Senju. Katsuro rió. Ah, Hokage, parece que te equivocas. Simplemente estoy ejecutando a un traidor de la aldea. Tengo pruebas de que Danzo ha estado filtrando detalles de la misión de rango S, y experimentando con los miembros de mi clan. Y eso sin mencionar la traición a Usushigakure. Además, estoy seguro de que todos saben cómo ha condenado al ostracismo el Uchiha e incluso ha obligado y manipulado a sus clanes para que entreguen a sus propios miembros a la raíz. Sus últimas palabras fueron mirando a Fugaku y a los demás líderes a los ojos. Y, señor tercero, estoy seguro de que sabe que este traidor ha intentado atentar contra su vida varias veces. Como Hokage, parece que ha perdonado este comportamiento en secreto sin notificar al resto de los líderes del clan, pero ahora, considerando los otros crímenes que Danzo ha cometido, no puede seguir viviendo. Como Hokage, seguramente se da cuenta de que ha permitido que los crímenes de Danzo se prolonguen demasiado tiempo, sin consecuencias. Acabaré con esto. Un alboroto estalló entre la multitud detrás de Hiruzen. Danzo se retorció aún más, mirando a su alrededor, haciendo muecas, dándose cuenta de que su situación se agravaba cada segundo. Muchos miembros del clan Yanbu sospechaban, y algunos incluso conocían los oscuros secretos de Danzo, pero, independientemente de si lo sabían o no, Katsuro, al exponer a la mano derecha del Hokage frente a ellos, los dejó boquiabiertos. Si él también tuviera las pruebas, que probablemente tenía, Danzo sería ejecutado y el Hokage sería investigado. Señor tercero, seré amable y le daré una advertencia. Estoy seguro de que no querrá asociarse con semejante criminal. Cualquiera que se interponga en mi camino o se oponga a mí negándose a aceptar las pruebas y respaldando los crímenes asombrosamente atroces cometidos por esta escoria, morirá. Justo cuando Katsuro terminó su declaración, emergió un gran grupo de Uzumaki y Senju Shinobi equipados, con Kaito y Tsunade a la cabeza. Expresiones feroces y furiosas se reflejaban en sus rostros, mientras se mantenían detrás de Katsuro, listos para respaldar a su líder. Señor Katsuro, solo dé la orden, asintió Kaito, mirando brevemente a Danzo con satisfacción, antes de girarse para mirar hacia adelante. Hiruzen levantó la mano, acallando las voces de los líderes del clan y de los Anbu que lo seguían. Estaba furioso por dentro ante lo que estaba sucediendo, incapaz de contener su furia. Maldición. Nunca pensé que atacaría directamente a Danzo. Intenta culparme por la estupidez de Danzo. Ahora, incluso los demás líderes de clan y shinobi se resisten a sus palabras. Pero no puedo dejar que Danzo muera. Tengo que salvarlo por ahora y ocuparme de todo lo demás después. Sin contenerse más, y no queriendo parecer inferior, la expresión de Hiruzen se contrajo y él también se preparó para la batalla, en un intento de asustar a Katsuro. Katsuro, esta es tu última advertencia. Si no haces caso a mis palabras, tendrás que aceptar las consecuencias, de las que, sin duda, no podrás escapar, independientemente de tu posición, gritó Hiruzen, mirando rápidamente hacia atrás, esperando ver al shinobi asentir o mostrar algún tipo de apoyo, pero se decepcionó al ver que solo parecían incómodos e indecisos. Aún así, mantuvo su estatura y su chakra. Desafortunadamente para el Hokage, sus palabras tuvieron el efecto contrario al previsto.
Katsuro rió entre dientes con sarcasmo, sacudiendo el cuerpo de Danzo con la mano que lo sujetaba por el cuello, que se había aflojado ligeramente, permitiéndole apenas respirar, pero incapaz de moverse. Ahora, al oír la amenaza del Hokage, Katsuro apretó aún más la garganta de Danzo, incluso con más fuerza que antes, haciéndole gemir y hacer una mueca, mientras sus ojos se cerraban lentamente y su cabeza comenzaba a flaquear. ¡Alto! Gritó Hiruzen y corrió hacia Katsuro. Capítulo 75. Conferencia ante el movimiento de Hiruzen, Susanbu y algunos miembros de los clanes Sarutobi y Shimura también comenzaron a moverse. Estaban asustados por la masacre causada por Katsuro y su intimidante presencia, pero la mayoría seguían siendo shinobi que habían luchado en el frente, por mucho más fáciles que fueran esas posiciones. Se movieron para apoyar a su líder, pero en respuesta, todos los miembros del clan Senju e incluso del clan Uzumaki se movilizaron de inmediato para interceptarlos. A pesar de la considerable ventaja numérica de su oponente, no temieron plantarse ante él para defender a su líder, una hazaña que sorprendió a muchos de sus oponentes, especialmente al ver la reacción del clan Uzumaki. Esto demostró a los presentes el efecto que Katsuro tenía en su gente. Los demás clanes y shinobi presenciaron el tenso enfrentamiento y no apoyaron a ninguno de los bandos. A raíz de los acontecimientos recientes, era evidente que Katsuro tenía razón, pero no había seguido el procedimiento correcto. Había usado fuerza sin autorización dentro de la aldea. Sin embargo, al mismo tiempo, él les había dado la victoria en numerosos campos de batalla, los había reforzado y se había esforzado por corregir todos los secretos y acciones perjudiciales dentro de la aldea, y muchos le debían la vida. Por ello, muchos se inclinaban por apoyar a Katsuro en lugar de a su Hokage. Clanes como el Kryōi no Shikocho habían sido históricamente muy cercanos a los Senju, y Katsuro podía ver que estaban dispuestos a apoyarlos para detener una pelea si llegaba el momento. Incluso Jiraiya y Orochimaru, que llegaron después, no hicieron ningún gesto para apoyar a su maestro, claramente conscientes de la oscuridad de Danzo más que la mayoría. Pero para sorpresa de la mayoría, Fugaku y el Uchiha actuaron directamente. Se movieron lenta pero firmemente, caminando con calma hacia el Senju. Fugaku miró a Katsuro, quien para entonces ya estaba frente al Hokage. Katsuro sonrió ante el movimiento de Uchiha. No, déjame pelear con este. No estaba claro a quién le hablaba, si a Kaito o a Fugaku, pero ambos captaron el mensaje y se mantuvieron firmes como muros entre los posibles impostores. Hiruzen, quien confiaba en que su ataque contaría con la ayuda del resto de los líderes y miembros del clan, no solo de Sarutobi y Shimura, se apresuró a atacar a Katsuro para salvar a Danzo. Pero, al mirar brevemente hacia atrás, se dio cuenta de su grave error. Se giró para ver que el resto de los clanes permanecían inmóviles. Algunos líderes incluso miraban a Katsuro, como si quisieran unirse a él. Pero lo peor de todo es que, al mirar hacia adelante, vio a Fugaku, liderando a los Uchiha, deteniéndose junto a Katsuro y girándose para encarar al Hokage y a los shinobi que lo seguían. Ese mocoso. Hiruzen estaba furioso. No entendía por qué Fugaku, a quien ya había intentado influenciar y con quien había intentado forjar relaciones falsas, se había vuelto contra él, especialmente en un momento como este. En esencia, se estaban aliando con un traidor etiquetado por el Hokage, frente al resto de los líderes del clan de la hoja y al propio Hokage. Sus políticas anti-Uchiha se estaban volviendo en su contra en el peor momento. Sin embargo, Hiruzen se dio cuenta de que no podía ceder, pues ya había reunido una fuerza tan grande. Mientras seguía caminando hacia Katsuro, esperaba que el líder Senju soltara a Danzo, o al menos lo aflojara. Sin embargo, para su disgusto, Katsuro solo extendió su fría y siniestra sonrisa y apretó el cuello de Danzo con aún más fuerza. Hiruzen esperaba que Katsuro se rindiera, con la esperanza de no tener que luchar, pues en el fondo sabía cómo terminaría. Sin embargo, tras unos segundos de dar vueltas alrededor del patriarca Senju, quien no reaccionó, el Hokage no pudo esperar más al ver a Danzo a punto de desmayarse. Hiruzen corrió hacia Katsuro, mientras las fuerzas que lo respaldaban se enfrentaban. Para su sorpresa, el rompevientos finalmente soltó al inmóvil Danzo, lanzándolo tras él con descuido. Una oportunidad como esta no se presenta tan fácilmente.
puedo darle una paliza al Hokage y seguir teniendo la ventaja. Ríndete, Katsuro. Gritó Hiruzen mientras se lanzaba hacia adelante, viendo cómo la sonrisa de Katsuro se ensanchaba. Al ver el desafío, Hiruzen se quitó su atuendo formal de Hokage, dejando al descubierto su armadura de batalla y yelmo, y se lanzó hacia adelante gritando: estilo tierra. Bala de dragón de tierra. Del suelo emergió un dragón de lodo, y de su boca disparó cientos de balas de lodo con forma de bala. Junto con esto, el profesor usó el estilo fuego para encender las balas de lodo, creando cientos de proyectiles letales y abrasadores que volaron hacia Katsuro a velocidades asombrosas. Por supuesto, Hiruzen se aseguró de no golpear a Danzo por detrás, pero Katsuro logró contener el ataque con facilidad. Su velocidad podría haberle permitido esquivarlo fácilmente, pero en su lugar usó su espada, que con la ayuda del chakra del viento cortó y desvió fácilmente los proyectiles, y terminó con el dragón de lodo partido por la mitad. Mi turno. El patriarca Senju infló el pecho antes de usar el estilo fuego. Jutsu de fuego de dragón, lo que provocó que una estela de fuego llameante brotara de su boca, formando la figura de un dragón, y se dirigiera directamente hacia el Hokage, quien luchaba por mantener el ritmo de la velocidad y magnitud del jutsu. Sin embargo, seguía siendo el tercer Hokage, y de ninguna manera sería un oponente al que Katsuro pudiera esperar vencer fácilmente. Hiruzen contrarrestó las llamas con el estilo agua. Muro de agua, interceptando el jutsu y creando una enorme nube de vapor sobre ellos, demostrando claramente su dominio de las 5 transformaciones de la naturaleza. Los shinobi cercanos retrocedieron al ver la magnitud de la pelea. Este intercambio entre ambos continuó sin descanso, con Katsuro e Hiruzen negándose a ceder, pero la diferencia era evidente. Mientras el Hokage parecía luchar con seriedad, dándolo todo, Katsuro parecía actuar con calma. Ni siquiera estaba usando sus jutsu más fuertes tras haber desestimado sus potenciadores de parámetros, ni siquiera el Raijin volador. Al envejecer, su chakra y su físico natural habían mejorado, lo que le permitió enfrentarse al Hokage sin depender de sus cartas especiales. Para quienes observaban, lo que ya sabían se confirmaba, pero verlo era aún peor de lo que imaginaban. Katsuro luchaba contra el tercer Hokage, donde destacaba y competía con facilidad. Si la situación continuaba así, Katsuro ganaría solo con sus reservas de chakra. Pero pronto, esta lucha de intercambio de jutsu se rompió, cuando Katsuro se aburrió de depender únicamente del ninjutsu para derrotar al Hokage. Se abalanzó con el shunpo, desenvainando su espada una vez más. Hiruzen, al ver los movimientos de Katsuro, reaccionó rápidamente y creó un clon de sombra de sí mismo, que procedió a atacar a Katsuro, dándole tiempo al Hokage, quien apoyó las palmas de las manos en el suelo. Jutsu de invocación. Reimo no Enma. Cuando Katsuro rápidamente hizo que el clon de sombra estallara en una pequeña columna de humo, otra bocanada de polvo surgió de donde el profesor había colocado sus manos, y un ser con una presencia de chakra tan grande que hizo que incluso Katsuro redujera la velocidad y recalculara, emergió cuando el humo se disipó, revelando un mono alto, musculoso y de aspecto feroz con un protector de frente de hoja. Capítulo 76. Lo que significa ser un genio. El rey Mono Enma. Así que es cierto, el tercer Hokage sí tiene un contrato con él, murmuró Katsuro. Había olvidado los rumores de que la invocación de Hiruzen era la del renombrado rey Mono Enma, quien poseía un amplio conocimiento del ninjutsu y era un maestro del taijutsu. Además, los rumores en el campo de batalla también afirmaban que el Hokage podía convertir la invocación en un bastón de adamanita, capaz de causar una destrucción masiva. Observando a Katsuro con cautela, Enma miró a Hiruzen, viendo a todos los shinobi luchando a su alrededor. Sarutobi, ¿qué significa esta batalla? Gruñó Enma. Parece que te han superado. ¿No es este un shinobi de tu propia aldea? No hay tiempo para explicaciones, Enma. Te lo diré luego. Estamos bajo amenaza. Katsuro arqueó una ceja ante la declaración de Hiruzen. ¿Soy la amenaza? ¿Tú fuiste quien dejó ir a Danzo con todos sus crímenes? Katsuro continuó avanzando, consciente de que se enfrentaba a un desafío aún más difícil.
Inicialmente, se abalanzó sobre Hiruzen, quien se estaba levantando del suelo tras realizar la invocación, pero, en un instante, Enma saltó a la acción, alzando sus robustos brazos en cruz, bloqueando la espada de Katsuro, lo que hizo retroceder al patriarca Senju, sorprendido por la imponente fuerza del rey mono. Es una auténtica bestia. El rey mono Enmai pudo detener mi espada y además, con esa velocidad y miró el brazo del mono y vio que la sangre brotaba de la herida. Aunque no sin consecuencias, también lo potenciaré con chakra del viento. Aumentará enormemente su agudeza. Hiruzen hizo una mueca. No había tenido intención de recurrir a Enma como apoyo tan pronto, e incluso esperaba no usarlo en absoluto. De todas formas, había subestimado a Katsuro y ahora no podía contenerse. Me obligó a invocar a Enma tan pronto. Maldita sea. Da igual, supongo que tendré que enfrentarlo directamente. Ya lleva un tiempo luchando y acabando con la raíz tan rápido, lo que debe significar que tuvo que usar varios jutsus de alto rango. El tiempo debería estar de mi parte. Enma. Gritó Hiruzen mientras la invocación se alejaba lentamente de Katsuro, quien hizo lo mismo. Ahora. El bastón de Adamanita. Bien, Sarutobi. Transformate. Enma realizó una serie de señales con las manos, y desde donde se encontraba, un largo bastón voló hacia las manos de Hiruzen desde una pequeña nube de humo. Katsuro sonrió, finalmente capaz de luchar directamente contra el Hokage, veamos por qué eres el Hokage más fuerte. Realizó las señales de mano para el estilo relámpago. Impulso trueno, tomándose al dúo con más seriedad al alzar su espada una vez más. Katsuro se lanzó hacia adelante y, al abatir, Hiruzen alzó el bastón a la defensiva. El impacto del choque de las armas provocó una onda expansiva que recorrió el suelo. Incluso el Kenjutsu mejorado de Katsuro fue detenido por el bastón de Adamanita, supuestamente irrompible. Esto le dio al Hokage una oportunidad de luchar, permitiéndole bloquear golpes. Katsuro saltó hacia atrás, intentando evaluar la capacidad del bastón mientras lo esquivaba, pero antes de que pudiera reajustar su posición en el aire, Hiruzen lanzó el Adamanite Nioh hacia él. Instintivamente, Katsuro levantó su arma, y el bastón pareció extenderse desde la base a una velocidad aterradora, directo hacia él. Afortunadamente, logró detener el ataque y agarró el bastón. Aprovechando el impulso del bastón al descender, Katsuro voló hacia Hiruzen, ahora en el aire. Al ver al Senju atacar, Hiruzen retrocedió mientras su bastón se retraía. Mucho más cerca, Katsuro fingió un ataque con su espada, ante lo cual el profesor respondió impulsivamente con su propio ataque. Con su velocidad, Katsuro esquivó una vez más en el aire y, en un instante, lanzó su espada hacia el pecho del Hokage. Esto impidió que Hiruzen contraatacara y lo obligó a esquivar, ya que la katana quedó clavada en el suelo tras él. Al aterrizar, Katsuro siguió avanzando, confiando en su físico Senju y sus habilidades de Taijutsu, y atacó con una patada circular que Hiruzen sintió incluso a través de su bloqueo. Pero de repente, mientras gruñía, absorbiendo el golpe, Katsuro desapareció de su vista. Eso fue como estudiante del creador del jutsu y consciente de que Katsuro podía usarlo, Hiruzen había estado alerta, pero la proximidad y la velocidad hicieron que sufriera un golpe brutal en la espalda un segundo después de que Katsuro lo usara. El Hokage escupió sangre de su boca y salió volando, dando vueltas en el aire y en el suelo para recuperar el equilibrio. Basta de esto. El Hokage, ahora enfurecido por la desesperanza que sentía, hizo un ajuste. Era evidente que luchar a corta distancia no funcionaría. La discrepancia entre teletransportación, velocidad y fuerza era demasiado grande. Su bastón era efectivo, así que lo alargó, usándolo para atacar a distancia con poderosos golpes que dejaban cráteres en el suelo. Hiruzen estaba seguro de que incluso Katsuro sufriría un ataque directo, pero la longitud y el peso del bastón también significaban que era bastante fácil de esquivar. Hiruzen no era tonto. Usaba Shuriken con el Jutsu Shuriken clon de sombra siempre que podía, intentando limitar y predecir los movimientos de Katsuro. A pesar de su determinación, Hiruzen se quedó atónito cuando el líder Senju le sonrió, sosteniendo el bastón, en pleno ataque. Katsuro había adivinado lo que intentaba hacer, e incluso logró agarrar el bastón con su fuerza.
Sin dudarlo, Katsuro tiró del bastón, que elevó el cuerpo del Hokage en el aire. No quería soltar su arma, pero si se aferraba, Katsuro lo aplastaría. Se vio obligado a soltarla, y el bastón se transformó de nuevo en el Rey Mono, intentando ganar tiempo para que Hiruzen se recuperara. Mientras la invocación se precipitaba hacia él, Katsuro reformó su chakra del viento, reutilizando el jutsu combinado que lo hacía parecer el dios de las tormentas. Atacó al mono con Nintaijutsu, un puñetazo de inmensa velocidad y potencia, junto con el efecto penetrante y de empuje del viento. De un solo golpe, envió la invocación de vuelta a su hogar en una nube de humo. Pero con el tiempo que su invocación le había dado, Hiruzen había formado 4 clones de sombra a su lado, que acababan de completar sus señales de mano, cada uno formando una naturaleza diferente de jutsu. La técnica del gran combo de 5 lanzamientos envió a las 5 naturalezas volando hacia Katsuro, como si la naturaleza misma estuviera en guerra contra él. Hiruzen esperaba que fuera suficiente. Era una apuesta arriesgada que consumía una cantidad significativa de chakra, esperando que Katsuro no tuviera suficiente para responder adecuadamente. Pero lo que vio solo aumentó su desesperación. En lugar de esquivar solo con su velocidad o incluso con el Raijin volador, Katsuro creó también 4 clones de sombra. Cada uno creó un jutsu equivalente con la misma naturaleza de chakra para bloquear los movimientos de Hiruzen, que incluían varias de las creaciones originales en las que había estado trabajando. Estilo de fuego. Gran jutsu de fuego del dragón estilo acuático. Jutsu de cañón de agua estilo tierra. Jutsu de filo de piedra estilo de viento. Boreas Gale Jutsu estilo relámpago. Colmillo rastreador de bestia relámpago. Por un momento, la enorme colisión entre todos los jutsus dejó a los espectadores asombrados por la maestría de la batalla que presenciaban. Pero Katsuro los sorprendió aún más. Su habilidad en el ninjutsu ya igualaba a la de Hiruzen, y el nintaijutsu que había desarrollado parecía tan poderoso como el del Raikage. Considerando su edad de tan solo 21 años, les hizo reconsiderar el significado de ser un genio. No se trataba de un genio cualquiera. Era un hombre que transformaría el mundo shinobi. Katsuro anuló con éxito el ataque de Hiruzen y, a gran velocidad, lanzó una ráfaga de sus kunais personales a su alrededor. Hiruzen estaba exhausto tras verse obligado a enfrentarse a un monstruo físico como Katsuro durante tanto tiempo a corta distancia, y su chakra se estaba agotando. Katsuro finalmente usó más su Raijin volador y, combinándolo con su velocidad, asestó una lluvia de puñetazos, patadas y golpes que Hiruzen ni siquiera pudo reaccionar, y mucho menos defenderse, sobre todo sin su equipo. Voló repetidamente, directo hacia Katsuro, quien se había teletransportado. Intentó contraatacar, ajustando sus habilidades según su experiencia, contraatacando cuando podía, mientras intentaba predecir el siguiente movimiento de Katsuro, una vez que había definido su estrategia. Pero no importaba, simplemente era demasiado rápido y demasiado fuerte. Ninguna habilidad podría salvarlo. Capítulo 77. Por el pueblo. Hiruzen quedó maltrecho y magullado. Fue humillante, e incluso quienes no le tenían cariño sintieron lástima. Katsuro, inmensamente satisfecho, finalmente se detuvo para que Hiruzen no muriera. Por mucho que no le gustara, Katsuro creía que no lo merecía. Estaba sediento de poder, dejaba que Danzo se saliera con la suya e incluso era cómplice de muchas cosas. Incluso podía ser culpado directamente por las muertes y heridas de personas que Katsuro apreciaba, como su sensei, aunque no fuera su intención, pero Hiruzen seguía siendo un hombre que arriesgó su vida por la hoja oculta. Salvó innumerables vidas en el campo de batalla, incluidas las de los miembros de su propio clan. Si muere, nadie más podrá ser Hokage. Sensei no aceptará el puesto, sobre todo ahora que ni siquiera me he casado con Tsuna. Katsuro sonrió, aunque no era una pérdida total. Es hora de extraer los beneficios y todos los Anbu, miembros de clan, shinobi y líderes de clan observaron a Katsuro de pie junto al derrotado Hiruzen Sarutobi, sonriendo. Esto indicaba que el enfrentamiento se diluía. Era evidente quién había ganado. Quienes intentaron salvar al Hokage cuando estaba en apuros durante la pelea fueron eliminados de inmediato por las fuerzas Senju y Uchiha, y los sellos supresores de chakra del clan Senju quedaron en el suelo, capturados.
Una señal para cualquiera que quisiera involucrarse. Incluso ahora lo subestimé. ¿Cuánto chakra tiene? No puedo ganar, podría haber muerto ya incontables veces y mi chakra se está agotando. Ese idiota de Danzo. Es culpa suya. Danzo miró en estado de shock, su herida ahora estaba cubierta con un paño médico para detener el sangrado. Sarutobi, débil e insolente. Deberías haberme escuchado desde el principio. Mira, todos han visto la brutalidad y la facilidad con la que un simple mocoso te trató. Hokage, disfruté nuestra pelea. Dijo Katsuro con tono alegre, tratándola como un simple entrenamiento y no como la batalla de vida o muerte que Hiruzen veía. Katsuro, gruñó Hiruzen, con sangre goteando de su frente mientras intentaba incorporarse, parece que me has derrotado. Katsuro sonrió aún más al admitirlo. Sí, sí lo he hecho. La fuerza manda en este mundo, es una ley que todos conocemos bien. Como superior, tengo todo el derecho a hacer lo que quiera. Podría matar a Danzo ahora mismo, o incluso a ti, y nadie podría impedirlo. Hiruzen abrió la boca para negar su instinto, pero comprendió que era cierto. Katsuro tenía la vida en sus manos. Si no le importaban las consecuencias, estarían perdidos. Dudaba mucho que lo matara, ya que eso lo volvería completamente en contra de la aldea, pero Danzo era harina de otro costal. Aún así, no podía admitirlo. Necesitaba razonar con él. Pero Katsuro lo interrumpió sin siquiera mirarlo. Pero soy una persona razonable. Puedo dejarlos vivir a ambos. Pero con ciertas condiciones, dijo Katsuro con una sonrisa, dirigiéndose tanto a Hiruzen como a los que observaban. Hiruzen gruñó mirando a Danzo, quien le devolvió la mirada con ira, sabiendo que lo que estas condiciones contuvieran no le convenía. Katsuro, no permitamos un derramamiento de sangre innecesario hoy. Dime tus condiciones, haré todo lo posible por cumplirlas. Oh, directo al grano por una vez, señor Hokage. Katsuro sonrió, furioso por la astuta frase de Hiruzen. Primero, el anciano Shimura Danzo y la raíz serán investigados por los Senju, y todas las faltas serán expuestas. Pero lo que Katsuro no dijo fue, y guardaremos todo lo útil. Estoy seguro de que las hordas de dinero y jutsus que Danzo ha escondido, sus jutsus de viento, serán una buena adición. Hiruzen reflexionó sobre las palabras de Katsuro, pero Danzo pareció asustado al instante. Intentó llamar a los shinobi de la raíz, ordenándoles que se aseguraran de no ser expuestos y que eliminaran cualquier evidencia. Pero Katsuro lo esperaba y lo notó de inmediato. Él también llamó a su gente, quienes se movieron y aseguraron a algunos shinobi de la raíz que intentaban escabullirse. Sus cabezas estaban aplastadas contra el suelo, atados. Hubo algo de conmoción, pero como ya estaban heridos, la tarea fue bastante fácil para Kaito y los Senju. Al verlos darle el visto bueno, asintió y luego le dirigió una sonrisa a Danzo, quien estaba visiblemente hirviendo ante la provocación. Cuidado, podría manejar mal mi espada y arrancarme otro brazo, ¿sabes? No queremos accidentes, ¿verdad? Las palabras de Katsuro lo devolvieron de inmediato a la realidad, con un destello de dolor fantasma al pensarlo. Katsuro mismo contempló cómo Kusina estaba afectando su vocabulario en un momento tan serio antes de que Hiruzen suspirara, devolviéndolo a la conversación. El Hokage se dio cuenta de que no podía proteger a Danzo hoy, aunque sabía que claramente ocultaba algo, pero su descarado intento de ocultarlo lo expuso a todos. Adelante, dijo, mientras rezaba para que lo que encontraran no fuera nada significativo. Katsuro ordenó a los miembros de los clanes Senju y Uzumaki que investigaran la sede de la raíz, indicándoles que se encargaran de cualquier trampa que pudiera dañar su evidencia. Casi todos estaban más que contentos de que lo hicieran, ya que Senju y Katsuro mantenían una buena relación con la mayoría de los clanes. Sus quejas con Danzo y la raíz también les aseguraban que todo saldría a la luz. Y con el clan Uzumaki en el grupo, cualquier secreto se rompía fácilmente. Con la gran movilización, en tan solo 30 minutos, se presentaron las pruebas. Kaito y un par de personas más le dieron a Katsuro un informe preliminar. Pero incluso con las pocas pruebas que los espectadores pudieron ver, ya estaban pidiendo sangre, pues entre el montón, había un par de Sharingan.
Los Uchi estaban indignados, y muchos querían atacar directamente a Danzo, que se interponía entre los miembros de su clan Shimura y la raíz superviviente. Pero Fugaku los contuvo, observando y esperando a Katsuro, cuya ira comenzaba a reflejarse en su rostro, con las venas a punto de estallar. Katsuro vio la mirada de Fugaku y asintió, asegurándose de que les daría una respuesta satisfactoria, y eso fue suficiente para él. Katsuro respiró hondo intentando calmarse, antes de volverse hacia todos. Los crímenes son peores de lo que jamás hubiera imaginado. Varios registros de misiones ilegales y sin autorización. Incluyendo la fijación de recompensas por miembros de la hoja oculta en el mercado negro. El asesinato de objetivos por encargo de Danzo. Profanación y robo de cadáveres y propiedades del clan Uchiha. Entrenamiento inhumano en la raíz, obligando a los miembros a matar amigos y camaradas para asegurar su obediencia absoluta. La captura de objetivos por encargo de Danzo. Experimentación humana con numerosos civiles e incluso con varios miembros de los clanes, incluyendo los clanes Kurama, Nara, Yamanaka, Aburame, Uchiha y Senju. Experimentación con el uso de las células del primer Hokage, Hashirama Senju. La magnitud y gravedad de los crímenes de Danzo impactaron incluso a estos veteranos del campo de batalla. Danzo había tratado la aldea como su patio de recreo personal, matando y secuestrando a quien quisiera. Y la ira era palpable. Atacar directamente a varios clanes solo los haría alzarse, e incluso aquellos que no se veían afectados sentían lo mismo. Si podía hacérselo a ellos, podía hacérselo a cualquiera. Después de todo, solo tenían pruebas de esto. Pero la mención de las células de Hashirama los llevó aún más al límite. Una figura tan renombrada y respetada de forma tan flagrante, provocó los gritos que exigían la muerte de Danzo. Pronto, los shinobi se transformaron en una multitud de personas que ansiaban lo mismo. Incluso los del clan Sarutobi estaban horrorizados. Esto incluía a Hiruzen, quien miró a su amigo con cierta sorpresa. Era consciente de muchas cosas, pero no tantas. Pero lo verdaderamente impactante fue lo estúpido que debía ser Danzo para dejar evidencia de todo esto. Era como si realmente se creyera el Hokage, por la forma en que documentaba las misiones. Los que aún estaban junto a Danzo empezaron a sudar bajo la presión, mientras Danzo arremetía contra la pared al oír las amenazas de muerte. Imbéciles, no lo entenderían. Era por la aldea. Todo lo que hago es para fortalecer la aldea. Algunos sacrificios son necesarios, alégrense de que yo haya tomado las decisiones que ustedes no pudieron. Capítulo 78. Consecuencias. Su discurso solo enfureció aún más a la gente, pero afortunadamente Katsuro silenció a la multitud una vez más y dijo: pero el Hokage ha hablado por su amigo, pidiendo que se reconozca su servicio como anciano, para que no muera hoy. Pero sus crímenes no quedarán sin respuesta. Sin embargo, Hiruzen intervino rápidamente. Maldito seas, Danzo. ¿No te das cuenta de que tus palabras solo nos empeoran las cosas? Cállate y déjame encargarme de esto. Espera, Katsuro. Estoy de acuerdo, Danzo debe ser castigado por esto. Pero hablemos de esto en un ambiente más formal. Deberíamos manejarlo de forma más apropiada, ¿no crees? Hiruzen intentó sonar persuasivo, pero la desesperación en su voz era evidente, y cualquiera con 2 dedos de frente podría captar lo que intentaba hacer. Si no lo supiera, Hokage, diría que intentabas separarnos de Danzo para que no se hundiera más en su hoyo, dijo Katsuro con una sonrisa que no le llegó a los ojos. De todos modos, te seguiré la corriente. Se volvió hacia el resto de los clanes. Mi gente tendrá a Danzo bajo su custodia por el momento hasta que se llegue a una solución formal. Hagamos que esta conversación sea un poco más formal. Poco después, todos los líderes de clan y otros shinobi respetados de la aldea se reunieron en las ruinas del cuartel general de la raíz. Algunos líderes de clan que no habían estado presentes durante el enfrentamiento estaban ahora allí, y los rumores sobre los recientes acontecimientos se hacían cada vez más fuertes. Sin decir palabra, Katsuro usó el estilo tierra para formar sillas para cada participante de la reunión, y todos guardaron silencio. El Hokage abrió la boca para hablar, pero Katsuro lo interrumpió a propósito. Una forma indirecta pero clara de decirle que él no estaba al mando.
Ahora, comencemos. Porque el Hokage lo pidió, y solo por esa razón, considerando cuánto lo respetamos, Danzo no debe ser asesinado. Se escucharon murmullos por toda la sala, y comenzaron a oír miradas discretas hacia Hiruzen, lo que le hizo hacer una mueca, mientras que Katsuro apenas logró ocultar una sonrisa. Bien. Sarutobi, te equivocaste. Al final de esta reunión, cualquier apoyo que tengas de los otros clanes estará muerto y enterrado. Mientras tanto, Hiruzen hervía de ira. Maldita sea, es obvio lo que hace, pero no puedo evitarlo. He sido Hokage por más tiempo que tú como shinobi, muchacho, y seré Hokage mucho después de que tú ya no lo seas. Pero ahora mismo... empezó Hiruzen. Necesito recuperar todo el apoyo posible. Soy consciente de que hemos cometido errores. No, yo he cometido errores, especialmente con respecto a Danzo. No hay excusa ni justificación para el trato que recibieron los miembros de tu clan, continuó, mirando a su alrededor con una mirada de acero. Sin embargo, tengan presente esto. Todos aquí conocemos la cruel realidad de este mundo shinobi. A veces nos vemos obligados a elegir el menor de dos males. Aunque Danzo ciertamente eligió mal, para él, lo que hizo fue el menor de dos males, porque creía que la alternativa era la destrucción de la hoja. Hiruzen sonrió para sus adentros. Aunque nadie mostraba aún señales de apoyo, algunas expresiones de los líderes del clan dejaron de ser de ira y se atenuaron. Continuó, esperanzado. De hecho, puedo dar fe de que la raíz participaba activamente en misiones fuera de Konoha, misiones que se consideraban demasiado peligrosas para el resto de nuestros shinobi. Participaron en misiones que enfrentaron a las aldeas entre sí, con un impacto tan grande que ni siquiera se puede cuantificar. Hiruzen inclinó la cabeza. Por eso permití que Danzo y la raíz actuaran por su cuenta. Creía firmemente que eran una fuerza para el bien de Konoha, un mal necesario. Dramáticamente, levantó la cabeza. Su expresión era de determinación. Sé que he perdido mucha de su confianza, pero les juro que, a partir de hoy, la raíz dejará de ser independiente y trabajaré sin descanso para garantizar, en la medida de lo posible, que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir en la aldea. Les pido a todos que consideren la trayectoria de Danzo como shinobi anciano. Admito que ha ido demasiado lejos, pero también ha hecho mucho por la hoja oculta. Como todos ustedes, ha arriesgado su vida por nuestra aldea y espero que lo recuerden. Katsuro observó la sala. Tras el discurso del Hokage, parecía que algunos clanes se mostraban un poco más indulgentes con sus acciones. Aunque era evidente que ninguno le brindaba apoyo, algunos parecían menos enfadados con el Hokage, menos cínicos con él. Bueno, eso no servirá, ¿verdad? Sin embargo, antes de que Katsuro pudiera hablar, alguien más se le adelantó. ¿Y qué hay de la compensación por las pérdidas ya sufridas, señor tercero? ¿Acaso quiere decir que las vidas, muertes, luchas y profanaciones de mis compañeros y camaradas pueden ocultarse? ¿Acaso no valen nada? ¿Y qué hay de Danzo? ¿Y su castigo? Si cualquier otro hubiera hecho esto, le habrían arrancado la cabeza ahora mismo y sus crímenes habrían sido contados a toda la aldea. ¿Por qué no a Danzo? ¿Por qué lo favorece? Fugaku habló con una ira apenas contenida. Decir que estaba furioso sería quedarse corto, y con razón. Los miembros de su clan habían sido asesinados, y precisamente por lo que los convertía en Uchiha. Katsuro sonrió para sus adentros. Parece que, después de todo, no tengo por qué acusar al viejo bastardo de intentar escatimar. Hiruzen, mientras tanto, balbuceó una respuesta momentáneamente, antes de recomponerse rápidamente. Fugaku. El regreso de Katsuro lo ha vuelto mucho más audaz. Miró a su alrededor. La sala, que antes había estado mucho menos enojada con él después de su discurso, ahora había vuelto a ser como antes. No, es peor. Por alguna razón, están aún más enfadados. Hiruzen tuvo que contener una respuesta furiosa y, en cambio, se tranquilizó internamente y habló. Me disculpo, joven Fugaku. No quise decir que las vidas de los miembros de tu clan no valieran nada.
Solo quería ofrecerte todo el apoyo, ayuda o cualquier cosa que pudiera hacer por ti. Hiruzen hizo una pausa para mirar a su alrededor con súplica. Por todos ustedes. Y la única razón por la que Danzo sigue con vida es por todo lo que ha hecho por la aldea, pero juro por mi honor como Hokage que será castigado. Esta vez, antes de que Fugaku, que parecía estar listo para contraatacar con enojo, pudiera responder, Katsuro intervino. Muy bien, Hokage. En ese caso, hablemos del castigo de Danzo. Se volvió y se dirigió a toda la reunión. No nos engañemos. La investigación actual es solo una forma de medir la magnitud de las pérdidas que hemos sufrido. En mi opinión, Danzo ya ha hecho suficiente para merecer su muerte. Hubo muchos murmullos de acuerdo, y al ver que el rostro de Hiruzen se tornaba de pánico, Katsuro sonrió fríamente y continuó. Sin embargo, el Hokage nos ha pedido algo. No olvidemos todo lo que ha hecho por nosotros. Luchó contra el Tsuchikage por nosotros, ¿no es cierto? Arriesgando su propia vida. Se oyeron murmullos de nuevo, pero esta vez eran de incertidumbre. Katsuro sonrió para sus adentros y Hiruzen se enfureció. Ambos pensaban lo mismo. El Hokage no había sido el único en luchar contra el Tsuchikage. Katsuro también lo había hecho, y quizás incluso con más éxito que el propio Hokage. Con esa pequeña pregunta, aparentemente de apoyo, Katsuro les había dicho algo a todos en la reunión. El Hokage no era alguien a quien necesitaran. No mientras Senju Katsuro estuviera presente. Pero perder semejante poder de combate cuando todas las grandes aldeas los miraban como si fueran pedazos de carne tampoco era una gran idea. Pero haría que los líderes de los clanes se preguntaran, ¿de qué les ha servido Sarutobi Hiruzen durante su etapa como Hokage? Katsuro decidió echar leña al fuego. Y no lo olviden. El Hokage logró firmar acuerdos de paz con Tsuneiwa. Aunque los aplastábamos a ambos, el Hokage se aseguró de que obtuviéramos la paz, para que las aldeas enemigas, es decir, las aldeas, no pudieran atacarnos en el futuro. Katsuro quiso reírse al ver la expresión del Hokage, mientras Hiruzen miraba a su alrededor y se daba cuenta de que el resentimiento hacia él crecía a cada segundo. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Katsuro continuó. Si el resto de los líderes del clan están de acuerdo, estoy dispuesto a honrar al Hokage quien, por cierto, como todos sabemos, es el Hokage más fuerte de todos los tiempos y su petición. Con ciertas condiciones, ¿puedo proceder, señor tercero? El resto de los shinobi presentes observaban al Hokage en silencio, evaluando su reacción ante la evidente provocación. Hiruzen apenas logró evitar apretar los dientes. Por supuesto, Katsuro, dijo, con palabras educadas pero con voz tensa. Danzo será interrogado. Aún desconocemos el verdadero alcance de sus crímenes. Propongo que entreguemos esto al clan Yamanaka y que usemos la tortura si es necesario. Pero incluso si no se encuentra ninguna otra información, si Danzo no es ejecutado entonces, debería ser encarcelado de por vida. Capítulo 79. Demandas. La reacción en toda la reunión fue prácticamente la misma. Todos los líderes de clan y otros shinobi murmuraron su aprobación, y otros, como Fugaku, hicieron su aprobación un poco más fuerte. Sin embargo, una persona, un miembro del clan Shimura, expresó su desacuerdo abiertamente y Katsuro sonrió internamente. Espera, Katsuro. ¿Cadena perpetua? ¿No te parece que es demasiado? Los murmullos cambiaron repentinamente, de aprobación a enojo. Hokage, el hecho de que Danzo todavía esté respirando me parece más que misericordioso, respondió Fugaku de inmediato, con ira y desconfianza evidentes en su voz. ¿Otra vez tú, Fugaku? Quizás Danzo tenía razón. Los Uchiha causan más problemas de los que resuelven, pensó Hiruzen con enojo. Sin embargo, el tercer Hokage intentó mantener la diplomacia. Miró a su alrededor como tantas veces antes. Los rostros de los líderes de los clanes indicaban su acuerdo con los Uchiha, y a regañadientes, Hiruzen aceptó que esta era una batalla que no podía ganar. Pero, como mínimo, no puedo permitir que interroguen a Danzo. Sé que no cedería a la tortura, pero el clan Yamanaka podría extraerle la memoria, y si lo hacen, sabrán con certeza que soy cómplice. Además, no quiero que torturen a Danzo.
En cuanto a la compensación, no la abordaré ahora. Si consigo causar suficiente revuelo con la exigencia del interrogatorio, espero que lo olvide, no pueda escabullirme. Por supuesto, joven Fugaku, tienes razón. Yo solo, Hiruzen hizo una pausa, fingiendo tristeza. Solo esperaba que tal vez, no importa. Sin embargo, dijo, con un tono ahora cortante. Me temo que no permitiré que interroguen a Danzo ni mediante tortura ni control mental. Hubo un alboroto ante sus palabras, pero Katsuro, que había estado esperando este momento, levantó la mano, silenciando a la multitud. Se giró hacia Hiruzen con las cejas arqueadas. Para que quede claro, Hokage sabe que Danzo y la raíz probablemente han torturado, experimentado y profanado los cuerpos de innumerables shinobi de Konoha. Y aún así desea que Danzo no tenga que probar su propia medicina. Sobre todo en una situación donde hay una verdadera razón y justificación para hacerlo. Lo siento, Katsuro. Sé lo que debe parecer, pero créanme todos, es por el bien de la aldea que Danzo no sea interrogado, y como Hokage, debo actuar por el bien de la aldea. Danzo conoce innumerables secretos que, de divulgarse, serían enormemente perjudiciales para la hoja. La sonrisa interior de Katsuro se ensanchó. Justo como esperaba. Ya veo. Bueno, en ese caso, Hokage, podría explicar por qué es lo mejor para la aldea. Y me refiero a razones reales, tangibles y comprensibles, no a una historia vaga. Creo que todas las familias, amigos y clanes de las víctimas deberían tener derecho a un cierre sobre lo que les sucedió a sus seres queridos, y si hay alguna razón por la que eso no pueda suceder, es necesario informar a los líderes de los clanes. Hiruzen maldijo a Katsuro mentalmente. Lo había arrinconado. Bueno, Katsuro, me temo que no puedo decirlo. Los detalles son de rango S, no, más allá del rango S, en importancia, así que no pueden filtrarse. Además, ¿qué garantía hay de que Danzo siga con vida durante este interrogatorio? Alguien, por muy justificada que sea su ira, podría perder el control y aprovechar la oportunidad para acabar con él. No puedo permitirlo. De nuevo, hubo un alboroto en la reunión, aunque ahora era mucho menos formal y educado. La gente sabía que la primera excusa de Hiruzen era débil. Después de todo, el propio Danzo había filtrado información sobre ataques Akumo, la misión de rango S del colmillo blanco, pero Hiruzen no tenía ningún problema con eso. La hipocresía y el egoísmo del Hokage se hicieron cada vez más evidentes, pero una vez más, Katsuro levantó la mano, calmando la sala. Está bien, Hokage. Estoy de acuerdo. Katsuro, ¿qué? Interrumpió Fugaku, levantándose de su silla enfurecido, pero Katsuro lo interrumpió de vuelta. Créame, señor Fugaku, creo que mi contrapropuesta podría interesarle. ¿Puedo continuar? Fugaku miró a Hiruzen con desprecio apenas disimulado, antes de asentir y sentarse. Aquí está mi contrapropuesta. Hokage, para mí y para muchos de los demás líderes de clan aquí presentes, su demanda es inaceptable, por razones obvias. Sin embargo, tengo fe en las capacidades de mi clan y sé que llegaremos al fondo de la mayoría de los asuntos que Danzo y su raíz han cometido, así que estoy dispuesto a aceptar su solicitud, a cambio de algo más. Hiruzen, que inicialmente parecía eufórico por el acuerdo de Katsuro a su pedido, ahora parecía cansado. Si había algo que había aprendido de sus interacciones con el patriarca Senju, era que este hombre era peligroso. ¿Qué vas a intentar? Sin esperar respuesta, Katsuro continuó, mirando directamente a Hiruzen. Presentarán una disculpa pública a todos los clanes afectados ante toda la aldea en un discurso formal. Aceptarán la responsabilidad por permitir que Danzo y la raíz operen sin supervisión. Anunciarán que los clanes, familias y dependientes de las víctimas serán indemnizados, y si no hay clan ni familia, la compensación se destinará al orfanato. Además, nosotros, los líderes de los clanes, decidiremos de forma justa y honesta la cantidad de compensación requerida por víctima una vez finalizada nuestra investigación. Katsuro hizo una pausa, y Hiruzen, asumiendo que había terminado con sus exigencias, comenzó a hablar.
Las exigencias eran costosas, sí, y era cierto que la opinión pública sobre él disminuiría, pero comparado con el costo de que descubrieran su participación en ciertas actividades de la raíz, era mucho mejor. Además, ahora puedo intentar recuperar su favor. Ya veo, Katsuro. Bueno, esas exigencias parecen razonables, sobre todo considerando que la mayoría de los problemas aquí son culpa mía. De hecho, planeaba hacerlo todo yo mismo. Aceptaré estas condiciones si el resto de los líderes del clan las aceptan. Los demás líderes de clan se quejaron de la respuesta. Era obvio para la mayoría que Hiruzen solo intentaba controlar el daño político, y se preguntaban qué estaría pensando Katsuro. Sin embargo, Katsuro simplemente le sonrió con sorna. Había caído en la trampa. Me alegra saber que planeaba disculparse públicamente, asumir la responsabilidad de toda esta situación y ofrecer una compensación justa. Sin embargo, no terminé. Tengo una exigencia más. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Mierda, ya he aceptado las exigencias. Si me pide algo escandaloso ahora y me niego, quedaré como el mayor idiota del mundo. Tras una pausa considerable, Hiruzen, al ver la sonrisa burlona en el rostro del rompetormentas, por fin se atrevió a preguntarle algo que casi le daba miedo. ¿Cuál es la demanda, Katsuro? Tan pronto como se encuentre un reemplazo adecuado, deberás renunciar como Hokage. Capítulo 80. ¿Cumplimiento qué? Hiruzen apenas podía procesar lo que acababan de decirle. Katsuro, seguramente tú, no, Hokage. O aceptas los términos o Danzo muere. Esto no es una negociación. Esta vez, no era Katsuro quien hablaba, sino Fugaku. Tras él, se alzaron voces de acuerdo de otros clanes prominentes. Los Akimichi, Yamanaka, Kurama, Aburame y Nara, y no solo ellos. Clanes más pequeños, como el clan Atake, y Shinobi respetados, estuvieron de acuerdo. Incluso los Sannin, discípulos del Hokage, no dijeron nada en su defensa. En todo caso, Jiraiya y Tsunade parecían estar de acuerdo en que Hiruzen debía dimitir. Sin embargo, Katsuro notó que Orochimaru permanecía extrañamente callado, y estoy bastante seguro de saber la razón. Hiruzen no era un idiota. Inclinó la cabeza y asintió sin palabras, indicando su acuerdo, para gran alegría del resto de los líderes del clan. Joder. Danzo, imbécil. Te lo advertí un montón de veces y nunca me hiciste caso. Incluso ahora, me arriesgué por ti, y mira dónde me ha llevado. ¿Y tú? Uchiha Fugaku. Te he observado desde niño, arrogante. No creas que tu intromisión quedará impune. Pero espera, no son el problema principal. No, es él. Senju Katsuro. No solo te has opuesto a mí siempre y de todas las maneras posibles, no solo me humillaste en batalla, sino que además intentas derrocarme. Espera, mocoso. Puede que haya perdido la batalla, pero no perderé la guerra. Si antes tenía alguna duda, ya se ha disipado. No me importa cómo lo vaya a hacer, pero de una forma u otra, Senju Katsuro, eres hombre muerto. Mientras todos se marchaban, tras haber decidido qué hacer, Katsuro dejó al Hokage algo conmocionado y, en lugar de acercarse a su familia, amigos o personas, se dirigió hacia Orochimaru, quien se alejaba. Reconociendo sus intenciones, Orochimaru lo esperó bajo un árbol, y como hombre inteligente, al ver el peligroso brillo en los ojos de Katsuro, intuyó de qué se trataba. Katsuro entrecerró los ojos ligeramente y habló con un tono grave. Orochimaru, por ahora mantendré en secreto tu participación en los experimentos, ya que solo te ocupaste de cadáveres. Pero no quiero ni oír hablar de que te conviertas en otro Danzo, y ni se te ocurra tocar a mi gente ni a mi propiedad. Los ojos de Katsuro parecían brillar con veneno mientras miraba a la serpiente de la hoja. De lo contrario, ni siquiera tu muda te salvará. Te perseguiré hasta lo más profundo del infierno. Lanzó su amenaza y luego le dio una palmadita en el hombro a Orochimaru. Entre los dos genios, sabían que ya no habría pelea. Espero no tener que hacer tal cosa, Orochimaru, me gustas bastante aunque seas un poco raro. Con esa conversación unilateral, Katsuro se alejó con la misma indiferencia con la que llegó. Regresó a su lugar.
Hiruzen se paró ante la multitud murmurante e inquieta, que se preguntaba a qué se debía semejante anuncio. Un miedo invadía a la multitud y a la aldea. Los rumores de que uno de sus queridos héroes les había causado una gran pérdida desencadenaron la situación, y justo ayer hubo una gran movilización de los shinobi de la aldea hacia las afueras. La gente temía un enemigo dentro de su propia aldea, y este anuncio no los tranquilizó. Casi esperaban que se declarara otra guerra por todo lo que había estado sucediendo. Pero solo el tiempo lo diría, y se acercaba rápidamente. Pronto se hizo el silencio, pues un silencio se apoderó de la multitud, y pronto el Hokage comenzó a hablar. Durante todo el evento, los principales líderes esperaban con expectación, a ver si su promesa se cumplía. Estoy seguro de que todos están al tanto del movimiento de nuestros shinobi ayer e incluso de los rumores que se han extendido en la aldea. El causante de ambos es el anciano Shimura Danzo. Han salido a la luz graves crímenes que ha cometido. Entre ellos se incluyen el secuestro y asesinato de niños, hombres y mujeres de la hoja oculta. Los rumores se extendieron, conmocionados al enterarse de que su mismísimo anciano los traicionaría. Danzo también es responsable de filtrar información confidencial, como rumores que quizás hayan oído sobre el héroe de la aldea, el Colmillo Blanco. El parloteo solo aumentó al escuchar esto, el contexto hizo que muchos comenzaran a creer que los rumores eran solo esos rumores, y el hecho de que el Hokage llamara héroe al Colmillo Blanco ayudó. Múltiples clanes han sufrido enormemente bajo su mando, siendo atacados por sus habilidades. Sus principales objetivos fueron los Senju y los Uchiha, pero también muchos otros clanes como los Yamanaka, Aburame y Kurama. Los shinobi que dieron su vida para protegerte fueron atacados desde dentro, muriendo sin que sus familias se dieran cuenta. Los ciudadanos comunes de la aldea no se llevaban bien con los Uchiha, eso era un hecho. Eran bastante orgullosos, incluso arrogantes, y los vigilaban. Era obvio lo que sucedería, y eso hizo que Katsuro pensara que el segundo lo hacía a propósito. Pero al vincular a los Uchiha con los relativamente populares Senju y hablar de su sufrimiento, la gente se compadeció incluso de ellos, dándoles una idea del ostracismo que sufrían. Por supuesto, no eran los únicos. Se sentía compasión por todos los clanes que sufrían. Después de todo, muchos los veían como sus protectores, salvadores y héroes. Experimentó con aquellos que capturó, como los Senju, que sirvieron como experimentos por su gran vitalidad, e incluso robó el sagrado Kekkei Genkai del clan Uchiha, robando los ojos de sus muertos. Danzo también experimentó con las células del primer Hokage, una falta de respeto imperdonable a nuestro fundador. Hasta el momento, había habido conmoción, repugnancia e ira, pero esto causó indignación. No solo sus líderes trataron a sus clanes fundadores como insectos, sino que el primer Hokage, quien bien podría haber sido venerado como un dios, fue profanado. Se oyeron gritos exigiendo el castigo y la muerte de Danzo. El tercero inclinó la cabeza frente a todos. Es mi incompetencia como Hokage lo que ha hecho que todo esto suceda. Espero que puedan perdonarme. Al verlo inclinar la cabeza, su ira se apaciguó un poco, y Katsuro quedó impresionado. Inclinar la cabeza tan públicamente, incluso se siente algo sincero. Bien jugado, Hiruzen, aunque esta situación esté ligada a tu nombre, al menos por ahora has calmado su ira. Algunos que para entonces habían caído bajo la doctrina que escupía la voluntad de fuego de Hiruzen gritaron, diciéndole que levantara la cabeza y que no era su culpa. No sabían lo equivocados que estaban. Por mucho que quisiera, Hiruzen no podía dejarlo así, sabía ciencia cierta que lavarse las manos tan limpiamente del asunto llevaría a que su oficina fuera asaltada por cierto patriarca y no podía hacer nada al respecto. Me disculpo sinceramente por mi amigo Danzo. Danzo ha sido destituido de todos los cargos de poder y será encarcelado por sus crímenes. Prometo que la aldea compensará a quienes hayan sido tratados injustamente. Yo también asumiré la responsabilidad. En cuanto haya un reemplazo, renunciaré como Hokage. Espero que todos sigan apoyando a la aldea. El anuncio generó reacciones encontradas. El castigo de Danzo era merecido, pero muchos pensaron que se había librado con demasiada facilidad. Sin embargo, el anuncio de la dimisión del Hokage generó controversia.
Muchos pensaron que era merecido. El Hokage había nombrado a su amigo anciano y, ante sus narices, había traicionado a la aldea a la que servía. Pero otros se dejaron llevar por la ola de propaganda que presentaba a Hiruzen como el Hokage más fuerte y el hombre que trajo la paz a la hoja. Por lo tanto, no podían concebir que dimitiera siendo aún joven. Para los niños que desconocían la realidad, la imagen perfecta del Hokage había sido destruida. Kakashi, quien ya estaba profundamente involucrado, sentía un odio sutil por él, e incluso talentos como Minato se volvieron más cautelosos y decepcionados. Su naturaleza le hacía ver lo mejor del tercero, pero no podía evitar pensar: si hubiera sido yo, algo así jamás habría sucedido. Las cosas estaban cambiando, eso al menos estaba claro.